Pues aquí estamos en Conéctate con Ad-Hoc PR, parte de una serie de entrevistas con colegas en el mundo del cine puertorriqueño particularmente, pero no exclusivamente. Hemos también conversado con colegas nuestros de otras partes del continente, particularmente de el Caribe y de Sudamérica. Y hoy estamos en Puerto Rico hablando con el compañero Quique Cubero García. Algunos de ustedes habrán escuchado su nombre, pero no todo el mundo lo conoce, así que vamos a comenzar por ahí. Quique Cubero García lo conocemos como uno de nuestros más polifacéticos colaboradores en la escena del cine puertorriqueño. Quique ha colaborado no solamente como realizador en sus propios proyectos, sino que también ha colaborado con una serie de proyectos aquí en Puerto Rico y también en el Caribe. Y recientemente en Sudamérica, estuvo por allá por Chile. Quique, vamos a empezar explorando desde ahí. Vamos a comenzar con tu idilio con el cine. ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo tú decidiste que te ibas a dedicar al cine en alma, vida y corazón, como lo has estado haciendo ya por más de 10 años? Pues, bueno, la historia es larga, pero digamos, hubo un momento, siempre hay cosas que van como acumulando y creando en uno ciertas experiencias, como por ejemplo, que desde el techo del caserío en el que me crié, en Bayamón Housing, se veía el driving que hoy día es un centro comercial, Driving Plaza. Pues desde ese techo se veía ese Driving Plaza, entonces mi hermano y yo subíamos allá arriba y desde ahí veíamos las películas y nos inventábamos los diálogos. Mi padrastro era un fanático del cine Hollywood, así que veíamos películas prácticamente todos los días, todas las noches. Así que todo eso va formando a uno, pero sí hubo un momento así como que cristalizó una decisión, y fue cuando ya trabajaba en el canal 6, en WIPR, y trabajando en el canal 6, yo vivía en University Garden, entonces caminaba todos los días caminaba hacia el trabajo, y uno de esos días que en los que caminaba hacia el trabajo, en el estacionamiento estaban los camarógrafos del Canal 6 haciendo pruebas de cámara, y yo me las acerqué con curiosidad. Apenas llevaba unos meses trabajando ahí como asistente de producción de una serie documental que se llamaba Zona Franca, y me les acerqué y me puse a mirar curioso la cámara. Yo nunca había visto una cámara, yo no había estudiado cine, no sabía nada de cine, estaba apenas empezando a aprender. Así que uno de los camarógrafos, el negro, le decimos, él llega y me ve y me dice: ¿tú quieres ver por el ojo de la cámara? Y yo, sí, ¿por qué no? Me dice: vente para que veas, ¿tú nunca has visto? Y yo, no, nunca he visto. Pues vente para que veas. Y entonces cuando puse el ojo de la cámara, vi un árbol que yo veía, que le pasaba todo el tiempo, lo veía, pero no lo veía. Y ese fue la primera vez que yo vi ese árbol. Así que fue como una revelación para mí y un asombro de ver algo por primera vez, como que se me descubrió la realidad de ese árbol, su existencia, por decirlo de algún modo, se me descubrió de ese árbol. Así que en ese momento yo dije, después de tener esa experiencia poderosa, pues decidí en ese momento que yo quería hacerle sentir eso mismo que yo había sentido, yo quería hacérselo sentir a otras personas.
Y a partir de ese momento dije que me iba a dedicar de lleno a eso. Bien, entonces, continuando con esa primera parte de tu ingreso al mundo del cine, tú ingresaste al mundo del cine por una curiosidad, una experiencia personal, una afinidad que ya tenías con el cine desde tu experiencia familiar, ¿no? La experiencia que tenemos muchos de nosotros con el cine, que el cine siendo un arte de masas, pues uno se conecta con el cine desde bien tempranito, ¿no? No solamente por la vía de la televisión, sino el cine propiamente dicho y la sala de cine. ¿Tú recuerdas la primera sala de cine que tú fuiste de niño? No, no me acuerdo. Bueno, la televisión. Esa fue tu primera sala de cine, la televisión. La televisión, sí. Como niño de los 80, que la televisión era casi un altar, pues esa fue la primera sala. Y después el drive-in, que me quedaba cerquita, que eso fue uno de los inventos que hubo de cine en esos años, justamente porque ante la predominancia de la televisión, las salas tradicionales de cine empezaron a buscar alternativas para atraer al público a las salas otra vez. Entonces inventaron los drive-in como una forma de atraer a ese público que ya no salía porque prefería quedarse en la casa viendo películas. Así es, además que estamos hablando de la época en donde el carro ya toma una centralidad en la vida cotidiana de nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Y el drive-in, el ir a ver películas en un carro, pues se convirtió en una especie de aventura de modalidad. Bueno, luego de esa primera experiencia fue en el Canal 6 que tú tuviste tu primera experiencia con el mundo audiovisual, ¿no? Sí. Y contigo. de hecho, sí. En ese primer trabajo que hicimos, que fue donde nos conocimos para Zona Franca. Eso es muy cierto, que ahí fue que nosotros nos conocimos por primera vez, que recuerdo que tú eras un estudiante de filosofía. Recuerdo que en una de las reuniones que tuviste que irte después de la reunión porque ibas a dar una charla sobre el Buda, la sonrisa del Buda. Me acuerdo muy bien ese día. Sí. Bueno, el Buda te ha seguido sonriendo porque de allá para acá te has transformado en una de las personas que más activo ha estado en la escena del cine documental en Puerto Rico. Yo sé que de ahí estuviste un tiempo hasta que decidiste irte a estudiar cine formalmente, ¿no? O sea, tu primer estudio de cine fue en la práctica directa, como asistente de productor y asistente de director. Hiciste 20 cosas en esa producción, recuerdo. Pero luego de eso, ¿cómo decidiste irte a estudiar cine? ¿Y cómo fue eso? Bueno, porque como tú dices, en la práctica, pues fui aprendiendo sobre la marcha, sobre cine, viendo mucho cine. Recuerdo Eduardo Aguilar y tú me recomendaban películas, así que entonces yo iba a Videoplays cuando existía en Bayamón, que el negocio de Miguel y Carmen, y entonces le pedía películas, las películas que ustedes me recomendaban, y yo iba, las pedía allí, y además ellos mismos me recomendaban, ella y él me recomendaban otras películas. Así ellos que veía eran una escuela cine. De cine, ¿verdad? Ellos eran una escuela de cine. Sí, sí, ellos fueron una escuela de cine para mí. Así que veía mucho cine y además de eso, pues también empezaba a leer libros también de los escritos sobre cineastas. Por ejemplo, leí los de Siga Bertov que tú me prestaste. Empecé a estudiar fotografía por mi cuenta con una cámara que tú me regalaste, la Nikon FM2, y el libro y el Sound Manual System de Minor White. Así que con la Nikon y el libro de Minor White empecé a hacer fotografía por mi cuenta.
acercarme a lo que es el encuadre, pero más que al encuadre y a los contrastes de luces y a toda la formalidad de la fotografía, más a la experiencia de la foto, es decir, al momento de la foto, que es un poco lo que enfatiza Meinonweit, que tiene que ver un poco con su práctica budista de él, de cómo tú estar atento plenamente al momento y de ese momento de concentración profunda surge la foto. Y entonces esa fue mi práctica de fotografía. Y así por mi cuenta fui aprendiendo, ¿verdad? Estudiando un poquito como cuando uno estudia autodidacta, que no tiene un sistema organizado de los estudios, sino que va estudiando de muchas fuentes, sin necesariamente un orden y sin un desarrollo. Hasta que en un momento dado me di cuenta que me hacía falta profundizar más el lenguaje o lo que había aprendido, porque había llegado hasta cierto punto del aprendizaje, pero necesitaba sistematizar ese aprendizaje, necesitaba estudiarlo a profundidad y además dedicarle tiempo a eso, porque eso yo lo hacía, digamos, en el tiempo libre. El resto del tiempo tenía que buscármela, generar ingresos para pagar las cuentas y todo lo demás. Entonces, en el tiempo que me sobraba, era que me podía poner a poder estudiar y ver películas. Así que en ese tiempo yo estaba trabajando en la segunda temporada de Zona Franca. Había empezado a trabajar como editor, que yo no sabía nada de editar, pero había aprendido a utilizar el programa de Final Cut con un tutorial que vi en internet, en YouTube. Y entonces a partir de ese tutorial que aprendí a usar el programa, había editado un mediometraje de media hora de Manuel Valcárcel, que él tenía unas cintas de Hi8 sobre filmaciones que él había hecho con el poeta Che Meléndez. Entonces, él que tenía ese material desde hacía muchos años y no sabía qué hacer con él, y yo le dije, pues mira, Che nos presentó, y yo le dije, pues yo estoy aprendiendo a usar este programa de edición, dámelos acá y yo los edito. Así que esas cintas me sirvieron para aprender a usar el programa y también a empezar los rudimentos de lo que es el montaje como tal. Así que después de ahí, de esa experiencia, los compañeros que estaban haciendo Zona Franca, César Colón Montijo y Leandro Fabrici, necesitaban a un editor en un momento dado para uno yo creo que eso es un mediometraje, ¿verdad? Cuando una película dura una hora, sí. Bueno, Pues, alguna gente lo consideran largometraje, pero bueno, sí. Pues uno de los documentales de la segunda temporada de Zona Franca, Otro Mundo es Posible se llama, necesitaban un editor porque el director iba a ser el editor. Entonces me contrataron a mí para que organizara el material, pero que en el proceso que le organizara el material al director no me lo habían dado a mí porque yo no sabía editar, ¿verdad? Yo estaba aprendiendo. Así que el director iba a ser quien lo iba a editar, a Aaron Vega, pero Aaron Vega tuvo diferencias con la producción, con Luis Fernando Pericó, que era el productor ejecutivo, y César Colón y Leandro, tuvo diferencias, así que se retiró del proyecto y se quedaron sin editor. Y yo dije, bueno, a mí me gustaría editar esto, ya yo sé cómo editarlo, si yo estaba organizando el material, yo me atrevo a editarlo. Y entonces me dieron ese trabajo a mí y lo edité. Y después de editarlo, cuando se hizo el primer screening, el primer corte, me acuerdo que hay una secuencia hay una secuencia que me quedó bien con música de Super Aquello. Y entonces en esa secuencia que tenía así un arco narrativo bien bonito. Yo no sabía lo que era arco narrativo, pero tenía un arco narrativo porque realmente estaba filmado así. Leandro, que fue el que hizo la cámara, había filmado de esa manera, así que él me dio todo el material que yo necesitaba y yo me dejé guiar por el material que él me entregó. Así que yo monté un arco narrativo bien bonito
en términos de ritmo. Y me acuerdo que Pericó en un momento dado de la evaluación dice, oye, pues me gustó mucho cómo tú cortaste esta imagen y con esta otra. Y tú sabes que los académicos siempre le encuentran cosas a lo que uno hace que uno no le encuentra. Pues entonces él empezó a teorizar sobre eso. Peri, si me estás escuchando, pues con respeto lo digo y cariño y amor. Él encontró ahí unos significados ocultos a esa imagen después de la otra y me preguntó qué yo quería decir con ese corte. Y yo le dije, nada, para mí es un corte bonito. Pero que la pregunta de él me dejó pensando como, o sea que un corte detrás de otro puede tener un significado. Para mí era una cuestión puramente estética. De a otro era una cosa puramente estética. Pero a partir de ese momento fue que comencé a reflexionar sobre que es posible que el cine es un lenguaje, que no es una técnica. Y esa curiosidad por saber más del cine como lenguaje fue lo que entonces me hizo empezar a buscar opciones para estudiarlo. Y empecé a buscar opciones en Puerto Rico, pero no hay. Así que empecé a buscar opciones fuera de Puerto Rico. Y buscando entre esas opciones fuera de Puerto Rico, pues fue que encontré la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba y para allá me zumbé a profundizar en el lenguaje. Y ya ahí comienza toda una nueva fase para ti, ¿verdad? Cualitativamente hablando, ya es otra cosa. Cuéntanos, ¿qué fue lo más que te impactó de esa experiencia? Que tiene que haber sido muchas cosas, pero bueno. Wow, de Cuba. Esa experiencia de tú llegar a Cuba, bueno, pues estamos hablando de llegar a Bueno, Cuba. yo había ido ya, pero a Cuba ya yo había ido. Yo sí. había ido en mis años universitarios. Ya yo había ido a Cuba con apenas 18 años. A la Escuela de Cine de Cuba yo fui cuando tenía ya 27, pero hace casi 10 años antes yo había ido. Así que ya tenía la experiencia cubana y en un periodo difícil que fue el periodo especial de Cuba, periodo de mucha escasez. Así que cuando fui al 2007, la experiencia de Cuba, obviamente volví a vivir otras cosas de Cuba, pero la experiencia de estar inmerso en cine 24/7, eso sí fue otra cosa, porque esa escuela es especial. Es una escuela que surge de un proyecto latinoamericano de los 60, lo que le llaman Alfredo Guevara, que en paz descanse, uno de los fundadores del nuevo cine latinoamericano y del ICAIC en Cuba. Él le llamaba los años de la ira, a esa década de los 60, donde había mucha revuelta social en Latinoamérica y los cineastas acompañaron esas expresiones del pueblo. Así que como producto de esos años de la ira se produjo el movimiento del nuevo cine latinoamericano y de ahí surgió entonces la fundación del nuevo cine latinoamericano y de ahí entonces surgió esa escuela que en su origen todavía lo es, era una escuela para formar como, ¿verdad? Usando un lenguaje marxista para formar cuadros de cineastas comprometidos con contar las historias de sus pueblos. Y era para formar cuadros de cineastas de los 3 continentes, de África, Asia y Latinoamérica. Aunque cuando yo entré, se cambió el nombre a la Escuela de Todos los Mundos, porque entonces se reconocía que en los llamados países del primer mundo y del segundo mundo habían jóvenes que no tenían acceso a estudiar cine en sus países, porque allá también existe pobreza, aunque sean países del primer mundo y tengan una relativa riqueza comparada con el resto de los países que hemos servido de materia prima, pero hay pobreza. Así que la escuela se abrió a estudiantes europeos, estudiantes incluso de Estados Unidos que podían estudiar cine allí
si eran de escasos recursos y no tenían esa capacidad o ese acceso para estudiar cine en sus respectivos países. Así que esa escuela está apartada, está en la provincia de la ciudad, está a unos 45 minutos de la ciudad de La Habana. Así que estábamos totalmente aislados, es como una isla de audiovisual, y allí eso era cine desde que tú te levantabas hasta que tú te acostabas. O sea, tú tenías clases por las mañanas, por las noches había proyecciones en dos salas distintas, más había una mediateca con más de 5.000 títulos que uno podía, al que tenía cada facultad, donde tú podías, en los pisos de donde residíamos los estudiantes, habían salas también con televisores y videocaseteras. Así que eso era cine 24/7 y discusión de cine y hablando cine, todo el tiempo cine, así que fue una formación bien profunda, era justamente lo que yo estaba buscando y quería y necesitaba para profundizar en el cine. Y no solamente en el cine desde un punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista humanístico, porque el cine allí se enseña no como espectáculo, sino se enseña como quehacer cultural de los pueblos. O sea, hay un compromiso político y una perspectiva política del cine en esa escuela que para mí fue ideal porque viniendo de un país colonizado, pues eso es una perspectiva necesaria. Bueno, y tú mencionaste que parte de la misión de la escuela era formar lo que llamaban en aquella época, ¿verdad?, cuadros. Entiéndase por eso gente comprometida con no solamente hacer cine, sino hacer cine sobre ciertos temas y sobre cierta gente, ciertos tipos de situaciones y un compromiso social completo, ¿no? No solamente convertirte en un profesional de los medios de comunicación, sino algo más que eso, ¿no? Cuando tú llegas a Puerto Rico, que llegas con esa gran misión, porque es una misión amplia, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia cuando tú llegas a Puerto Rico luego de ese internado tan intenso, casi de monje, en el mundo del cine, lleno de ideas y ¿verdad?, de fantasías de lo que puede ser el cine, esta vez en tu propio país? ¿Cómo tú bregas con eso? Porque tú llegas no solamente con una experiencia de aprendizaje de cine, sino que llegas también luego de haber hecho cine en Cuba. Quizá debemos hablar un poco sobre eso también, ¿no? El tipo de cine que tú hiciste en Cuba y cómo el cine que hiciste en Cuba te permitió a ti mirar la sociedad cubana, experimentar tu relación con la sociedad cubana de una manera diferente a la que habías tenido oportunidad de hacer anteriormente cuando tú fuiste ya de más joven, ¿no? Como líder estudiantil, como activista. ¿Qué te parece eso? Bueno, en Cuba esos periodos son formativos, ¿no? Yo lo que decidí como estudiante en los trabajos que encaré siempre fue experimentar con el lenguaje, en el sentido de utilizar todos los formatos posibles. O sea, una de las cosas que a mí se me quedó de los talleres que tomamos era las estrategias, lo que llaman los módulos, que le llamaba Bill Nichols a los módulos de representación de la realidad en el documental. Yo le llamo estrategias de abordaje, que son las 4 formas que hay de encarar la realidad, de la realidad para hacer un documental, ¿verdad? La expositiva, observacional, la interactiva y la reflexiva. Así que, y cada una tiene como sus particularidades en términos de lenguaje y técnica. Así que
como eso era una etapa formativa, yo no me iba a casar con ninguna, aunque tengo preferencia por unas más que otras, pero yo dije que yo iba a hacerlas todas para experimentar, para saber los retos que encara cada una, los escollos que encara cada una, y además porque para mí el cine, la realidad mismo te va a dictar cuál es la forma en la que tú filmas. A mí no me gusta de antemano decir, voy a filmar esto de esta manera, sino que uno siempre va con ese deseo, pero a veces la realidad uno tiene que estar lo suficientemente abierto como para dejarse influir y escuchar a la realidad, que la realidad a veces te dice, no, tienes que filmar de esta otra. Por ejemplo, cuando yo trabajé en una película en Dominicana con Yan, al principio no, pero en esa Perdona, comunidad donde estábamos filmando, Yan no fue había... un compañero tuyo de la escuela de cine, ¿verdad? Para los que no Sí, saben. Yan, un compañero que es actor también, él es actor, de hecho un actor bastante cotizado en Dominicana. Él es dominicano haitiano. Pues Yan y yo fuimos a una comunidad en Dominicana que se llama Mata los Indios. Entonces ahí los dos fuimos a hacer un proyecto colectivo que se llama Ser un Ser Humano, y a nosotros, de ese proyecto colectivo que incluía a varios estudiantes a contar qué cosas que tenían en común, a filmar cosas que tenían en común distintos pueblos en los 5 continentes. Así que a nosotros nos tocaba, ¿verdad?, el continente, el Caribe. Y fuimos allá, entonces quería filmar de manera observacional a los residentes de Mata los Indios. Y yo estaba de codirector, así que esa visión de filmarlos de esa manera era la visión principal de Yan. Y yo estaba más como para apoyarlo o auxiliarlo en su visión. Pero el primer día de rodaje, que tratábamos de filmar a un señor levantándose, preparando el café, fue un desastre, porque pues ellos no son actores, entonces Yan los estaba dando como si fueran actores, como muévete aquí, haz esto, haz lo otro, para tener todo el encuadre bien bonito y todo que se sintiera como si estábamos ahí, como si fuera una mosca en la pared, y no estaba funcionando porque ellos interactuaban con nosotros. Así que en la misma realidad nos obligó, después de ese día desastroso, que Yan se insistía en que filmáramos así, y yo lo apoyaba en que filmáramos así. Al final llegó un momento dado, después de estar como 2 horas, que perdimos prácticamente esas 2 horas, que no avanzábamos en la filmación. Yo lo miré y le dije, Yan, esto no está funcionando, vamos a tener que filmar de otra manera, porque es que no podemos seguir forzando la realidad como queremos que sea, y tenemos que abrirnos a pues, lo que nos está diciendo que es que la gente pues va a interactuar con, por lo menos esta filmación va a ser así, la gente va a interactuar con nosotros, así que tenemos que filmar así, porque si no podemos estar todo el día en esto. Así que cambiamos la estrategia y empezamos entonces a filmar interactuando con la gente. O sea que la misma realidad te da la forma en la que tú debes filmar. Claro, hay gente que a veces se encuentra como una forma y organiza el rodaje hacia eso. Por ejemplo, qué sé yo, Weissman hace sus películas observacionales, pues organiza el rodaje de esa forma, que se les da de esa forma. Pero claro, Weissman tiene tiempo para hacerlo, así que él tiene unas condiciones de producción que le permite organizar la producción de esa forma y ser consistente con esa forma, hacer toda una carrera con esa forma. Lo mismo Cutiño, pero yo, como cineasta más pobres que ellos, pues no tengo ese lujo, no tengo los recursos para insistir en una forma particular, aunque tengo preferencias con algunas formas más que otras. Y como no tengo esos recursos, pues yo voy más abierto a que la misma realidad me diga cómo
cómo debo filmar. Y por eso fue que yo ensayé las 4 formas en Cuba para manejarlas en términos de lenguaje y poder moverme de una a la otra sin casarme con ninguna y poder filmar, que es lo que yo quiero, filmar. A mí no me importa en qué forma, yo lo que quiero es acercarme a una realidad y ser lo más justo posible con esa realidad. Y para eso estar abierto lo más posible. Y como no tengo los recursos para insistir en una forma, pues que la realidad me diga cómo. Tú hablas de 4 maneras de abordar y hablas de la realidad. Me gustaría que abordáramos un poco más el asunto de que, bueno, el cine, tanto tú como yo sabemos que el cine es una realidad, es una relación social. Algo que mucha gente pues se les olvida o ignoran o sencillamente no está en su radar, ¿no? Cuando van a hacer una película. Entonces la tendencia es a tratar a la persona que está frente a la cámara como un objeto de reflexión, un objeto de observación, un objeto. No que se está consciente de que es una persona, pero la manera en que se relaciona el cineasta con esa persona está mediada por ese medio de producción que llamamos la cámara y la grabadora de sonido. Y eso tiene unas implicaciones, ¿no? El aparato tecnológico no es neutral. Media la relación entre el cineasta y la persona que está frente a la cámara interactuando para que esa imagen, ese sonido se pueda producir y se cree con eso, pues, lo que termina siendo una película, sea del género que fuese, documental o llamada película de narrativa de ficción. Ambos cineastas tienen que bregar con esa situación. Son seres humanos que están interactuando socialmente. A mí me impactó mucho de tu trabajo en Cuba, por ejemplo, cuando tú escoges, no sé hasta qué punto escogiste tus personajes, pero cuando terminaste trabajando con unas personas en particular dentro de la sociedad cubana, pues eso tiene que haber tenido mucho impacto para propósito de cómo tú abordabas el documental. Para mencionar un ejemplo concreto, el caso de cuando conozco a los hombres, ayúdame con el título específico, siempre se me escapa. Cuanto más conozco a los hombres. Cuanto más conozco a los hombres, que es un documental en donde tú abordas la vida de una persona que vive en un búnker, en lo que llamamos un búnker, ¿no? Una estructura de estas cuasi militares de cemento que data de muchos años ya. Y tú te encuentras con este personaje viviendo ahí en una situación relativamente marginal. Háblanos un poco de esa experiencia, de cómo fue que tú tuviste que abordar esa realidad y esa realidad cubana, que no es la realidad típica cubana que mucha gente fuera de Cuba necesariamente está familiarizado con ella. No es el triunfalismo revolucionario, no es esto, ¿verdad? El típico documental cubano que muchos de nosotros pues estamos acostumbrados a ver o estábamos acostumbrados a ver. Bueno, una pena que la gente no pueda ver ese documental. Le vamos a hacer un enlace de referencia para que puedan verlo. Porque el asunto con ese documental es que por un acuerdo con el personaje filmado, pues él me dijo que yo podía, él compartía su historia y yo la podía mostrar en cualquier lugar menos en Cuba, porque le podía traer problemas con el gobierno. Pero entonces yo no podía, dado la evolución de los medios tecnológicos, ya hoy día pues se puede, porque uno puede poner con acceso restringido a ciertos trabajos, pero en aquel momento, no sé, todavía eso no estaba desarrollado, así que yo no podía garantizarle a él que esa película no la fuesen a ver en Cuba. Así que no, esa película ha sido muy poco vista, pero esa película fue la primera película que hice, como tal, un cortometraje de 13 minutos, que fue parte del primer ejercicio que la escuela nos mandó a hacer a quienes estábamos estudiando
documental que se llamaba, lo que llaman allá en la escuela, le llaman el campismo, que es que nos mandan a todos los estudiantes de cine, ¿verdad? Las distintas cátedras, son 7 cátedras: fotografía, edición, sonido, producción, guión, dirección de ficción y dirección de documental. Las 7 cátedras se van a un pueblo y en ese pueblo tienen que buscar historias, las que sean. Así que yo estaba buscando por ahí, estaba buscando historias y había ido a un fortín que quedaba, a un fortín que también tenía un faro que quedaba cerca de ese búnker. Toda esa área está llena de búnker porque esos búnkers fueron creados durante la crisis de los misiles en Cuba, que Cuba estaba siendo amenazada en aquel entonces, en los 60, a principios del triunfo de la revolución, por Estados Unidos, que la amenazaba con invadirla. De hecho, trataron de invadirla y fracasaron. Así que Cuba estaba en alerta y construyeron esos búnkers para proteger sus costas en caso de una posible invasión. Y esos búnkers, pues obviamente, después quedaron en desuso y yo no fui a los búnkers, yo fui al fortín y estaba hablando con la guía del fortín. Estaba hablando con ella sobre la historia del fortín, un poco buscando historia. Entonces, cuando estábamos hacia la costa, hacia la derecha estaba ese búnker, hacia la derecha te digo bastante lejos, y yo veo a este anciano caminando entre esas rocas con 2 bolsas, que no sabía que tenía bolsas, pero cargando 2 bolsas, y yo le digo a la señora, diantre, ese señor se va a caer, ese señor está muy anciano para estar caminando por ahí. Y ella me dice, no, chacha, muchacho, si ese señor lleva caminando por ahí hace muchos años, se conoce ya todo eso ahí. Y yo, ¿y por qué él camina por ahí? Y ella me dice, porque él le lleva comida ahí a un sobrino que vive ahí en el búnker. Y yo, ¿que vive en el búnker? Y ella me dice, sí, él vive ahí vive el sobrino con un montón de gatos. Y él viene y le lleva comida todos los días. Y entonces yo rápido me imaginé que el tipo era un ermitaño. Manuel se llama. Que Manuel era un ermitaño que vivía ahí y no quería saber nada de la humanidad. Así que me identifiqué con él porque yo tengo un poco de ermitaño y quería saber más de él. Así que empecé a acercarme, pero como ermitaño al fin, ¿verdad? Yo pensaba que era ermitaño, realmente él no lo es, pero en mi imaginación yo pensaba que él era ermitaño y además vive con gatos, así que yo dije, esta persona debe ser súper desconfiada y perspicaz. Así que mi estrategia de acercamiento a él, yo no puedo entrarle así directamente, sino que voy a tener que hacer como un rodeo. Así que decidí todos los días ir allí y hacer como un gato. Yo debía llamar la estrategia del gato, irme acercando como un gato. Entonces al día siguiente yo fui allí y me fui como a un lugar que yo sabía que él desde el búnker me podía ver y me quedé allí mirando el mar como 4 horas sentado, mirando el mar ahí, me quedé una especie de meditación. Al otro día regresé y me quedé 1 hora más y un poquito más cerca. Ese segundo día, cuando estaba de regreso, me encontré en el bus que yo tomaba de regreso hacia donde nos quedábamos, hacia el hotel donde nos quedábamos. Me encontré a su tío. Así que me senté al lado de su tío y empecé a tener una conversación con él, con el tío, y la conversación fue más dirigida hacia dejarle saber al tío quién yo era y de cómo lo había visto a él y pues el interés que tenía, lo que estaba haciendo, un estudiante de escuela de cine, estaba buscando historia, le dejé saber de mí, quién yo era, y de manera sutil que tenía interés en conocer a su sobrino.
sabiendo que él le iba a contar eso a su sobrino. Le dije que yo había estado 2 días, llevaba ahí sentándome por ahí. Así que al tercer día fui ya más cerca, y ya cuando estuve también como unas 4 horas también sentado, y cuando ya me levanté para irme, él me llamó, porque ya su tío le había contado. Así que Emanuel me llamó y me invitó a pasar adentro del búnker. Y entré y nos pusimos a conversar. Y pues así fue el acercamiento. Entonces, a medida que fui conociendo la historia de Manuel, pues ahí fui pensando, ¿verdad?, en cómo filmarlo, cómo acercarme a su historia y tener un acercamiento justo. Porque como tú dices, la cámara es un instrumento de poder. Una que no tiene poder y uno tiene ese poder, por más desposeído que uno sea, en ese momento uno no es desposeído, no tiene poder, tiene el poder de la cámara. Y eso lo hemos visto ahora en Estados Unidos, el poder que le ha dado a la comunidad afro-norteamericana a poder denunciar lo que antes pasaba desapercibido. Así que eso les ha empoderado hasta cierto punto. Entonces, yo siendo consciente de que yo tenía un poder en mis manos, pues yo tenía que ser bien responsable con ese poder. Así que en todo el tiempo, incluso durante el rodaje, siempre estaba haciéndome preguntas. Todavía, cada vez que ruedo, ¿dónde poner la cámara? ¿Cómo es lo más justo con la persona que filmo? Justa a su historia, a su dolor, a su humanidad. Bueno, eso que tú acabas de señalar para mí es muy aleccionador y muy es una dinámica que está siempre presente en cuanto a mí concierne, y yo creo que otras personas que tienen que bregar con el cine. El caso de la relación con Manuel es algo que pues, fue tu primera experiencia así documental en Cuba, pero que es una dinámica que en cierta medida, por lo que yo he podido observar en tus otros trabajos y a partir de mis propias experiencias como documentalistas y las de otros documentalistas, ese desafío de uno tener que ver cómo va a fraguar una historia en colaboración con un sujeto, y una historia que en primera instancia, pues a quien le interesa la historia es a uno mismo, al cineasta, ¿no? A la cineasta le interesa la historia, no necesariamente al sujeto le interesa que cuenten su historia, pero sí llega el punto en que una vez que el sujeto se convierte en colaborador, pues ya la cosa pasa a otros niveles, ¿no? Como en el caso de Manuel, que él básicamente pues te puso como condición de que él no quería que la película que estabas haciendo sobre él se viera en Cuba, porque él se sentía en ese sentido, ¿verdad?, vulnerable a que quizás las autoridades pues pudieran tomar represalias contra él, me imagino. En todo caso, independientemente de la razón que él tuviese, la gente siempre tiene una razón por la cual ellos quieren que su historia se vea de cierta manera y sea vista por ciertos públicos, ¿no? Eso es un desafío que siempre nos acompaña. En el caso de tus otras aventuras como documentalista en Cuba y como estudiante, me viene a la memoria pues el caso más igualmente controversial, pienso yo, que es el caso del pesista, el atleta olímpico Pablo Lara, ¿no? Documental que tú realizaste, con el cual tengo entendido que ganaste hasta premio internacional. ¿Nos podías hablar de los desafíos de ese documental? Bueno, quiero para contar un poquito la historia de Cuanto más conozco a los hombres, es la historia de este tío abuelo y su sobrino, a quien el tío abuelo todos los días va y hace un recorrido larguísimo para llevarle
comida a él y a sus gatos, y a pesar de que él hace ese recorrido tan largo y tan sacrificado por llevarle comida, su sobrino lo trata mal. Y no al principio de la película no sabemos por qué, pero en la medida que la película va transcurriendo, pues nos vamos enterando la historia de dolor y sufrimiento en esa relación. Es un poquito así la sinopsis de esa película. La de Pablo Lara es la historia, es una película que yo quería hacer una película para Cuba antes de graduarme. Quería hacer una película que para el pueblo de Cuba era como mi agradecimiento al pueblo de Cuba por esos 3 años de haber estudiado ahí, concentrado, de haber apoyado mi educación, porque en el año en que yo estuve era el año en que todavía los estudiantes y las estudiantes pagábamos el primer año, el segundo año y el tercer año era gratuito. O sea, gratuito quiere decir que lo financia el pueblo de Cuba. Así que como un gesto de gratitud, yo le quería dejar a Cuba una película sobre una historia que les tocara como país, ¿verdad? Cuba es un pueblo bien deportista. Ellos tienen una frase que a mí me gusta mucho, que dicen, el deporte es salud. Y así que buscando historias también que contar, me encuentro la historia de Pablo Lara. Esta historia también costó parirla porque prácticamente la escuela, pues, un error académico, la escuela siempre estaba probando cosas nuevas, nunca tenía, digamos, el currículo hecho. Todos los años cambian el currículo más o menos igual, pero siempre ponen talleres nuevos. Así que con nosotros y nosotras estaban experimentando con el grupo documental y nos habían llenado de talleres ese último año que estudiamos. Y seguía pasando el tiempo y se acercaba la fecha de empezar ya a hacer los preparativos para el trabajo final de la escuela con el que uno se gradúa, que es un mediometraje documental. Y yo decía, pero yo no voy a conseguir la historia fuera de la escuela, digo, en la escuela, yo voy a tener que irme de la escuela a buscarla. Así que hablé con el que iba a ser mi productor, y Leo, y entonces le dije a Leo, vámonos a buscar la historia, vámonos pidiendo pon por ahí hasta llegar a donde sea, buscando nuestras historias. Así que nos fuimos, cortamos clases los dos y asumimos ese riesgo que después nos trajo muchos problemas al regresar. Pero nada, decidimos asumir ese riesgo, cortamos clases, no tomamos los talleres que se supone que correspondían y nos fuimos a buscar nuestra historia. Y en esa búsqueda de historia fue que surgió la historia de Pablo Lara, que cuando la historia de Pablo Lara surgió, que estábamos en Santa Clara, de donde él es originario, y nos habíamos parado en una casa que estaba vendiendo, tenía en el fondo como unos pósters de Michael Jackson al fondo, y además era una casa donde vendían como utensilios de plata, antiguo, es una cosa que se da mucho allá. Se vendían muchos utensilios. Así que le pedimos agua a la persona, nos paramos ahí, le pedimos agua, y de paso yo aproveché a hablarle sobre los pósters, porque es que así es que uno encuentra la historia, conversando con la gente de bobada, de tontería. Así que yo le hablé por los pósters de Michael Jackson y para indagar más quién era esa persona, sus gustos, y él me empezó a hablar de Michael Jackson y yo no sé qué, y yo le expliqué que había un compañero en la escuela que era fanático de Michael Jackson y que de hecho fue el editor de esa película Un Peso Más. Esa sí la pueden ver en mi página de Vimeo. Así que le empecé a hacer comentarios sobre Michael Jackson, le hablé de Michael Jackson, que a mí me gustaba y que yo trataba de imitarlo bailando. Entonces, seguimos hablando de Michael Jackson.
Entonces me pregunta de dónde somos. Leo es de Brasil, y le digo, yo soy de Brasil, y yo le dije, yo soy de Puerto Rico. Él me dijo, Puerto Rico, yo tengo un primo que estuvo allá, y yo dije, sí, ¿quién? ¿Cómo se llama tu primo? Y me dijo, Pablo Lara. Y yo le dije, Pablo Lara, ¿y cuándo estuvo? Y me dijo, hace tiempo, cuando él era pesista, y estuvo allá en los Juegos Centroamericanos, que se celebraron allá. Fue con el hermano se quedó y él se regresó, pero ahora está preso. Y yo dije, ¿está preso? ¿Y por qué está preso? Y me nada, ahí lo acusaron de haber asaltado un negocio. Entonces, y yo dije, pero ¿cómo que asaltar un negocio? Pues él me había dicho, perdón, un detalle importante, él me había dicho que su primo había sido medallista olímpico. Y entonces, cuando él me dijo que había estado preso, yo dije, coño, ¿cómo es posible que un medallista olímpico termine preso? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Cómo un medallista olímpico termina preso? Así que a partir de esa pregunta fue que yo decidí indagar sobre la historia de Pablo Lara y empecé a averiguar dónde estaba, qué estaba haciendo. Me enteré que ya había salido de la cárcel. De hecho, cuando yo me enteré de la historia de él y empecé a indagar sobre en qué cárcel estaba él, me enteré que había salido apenas hace un mes. Acababa de salir de la cárcel. Así que fui a buscarlo donde estaba. Estaba trabajando en un gimnasio en La Habana y ahí lo contacté y empecé a hablar con él y a conocerlo y a decirle que me interesaba hacer una película de su vida, de su historia. Y así empezó esa historia sobre él. Sí, yo siempre fui sincero con él. Yo le dije, yo voy a hacer una película tuya de la realidad tuya. Él me decía, vamos a hacer algo bonito, me decía él. Y yo dije, bueno, no, las cosas malas no las vamos a poner. Y yo dije, pues si esa es la película que tú quieres hacer, yo no la voy a hacer. Yo voy a hacer una película sobre la realidad, y la realidad es cosas buenas y cosas no buenas, lo que es la realidad. Ahora, yo te voy a garantizar a ti que yo te voy a proteger, yo no te voy a tirar a joder, porque tú me estás compartiendo tu historia, pero yo voy a contar la realidad, ¿sabes? Tú estuviste en la cárcel, a ti se te acusaron se te hicieron unas acusaciones, y eso hay que contarlo. Igual que él, para sobrevivir, él tuvo que vender sus medallas olímpicas. Así que eso yo lo iba a contar. Y hay una escena en la película donde ya llegábamos a un punto de la grabación donde él no quería contar eso. Entonces, cuando él me trae todo a enseñarme las medallas, yo le pregunto por las medallas olímpicas. Y él me dice, deje que no habláramos de eso. Y yo dije, bueno, Pablo, yo te dije a ti, eso, o sea, está en cámara, pues eso está mal filmado y todo, pero yo no corté esa escena para demostrar y mostrar la relación que había entre los dos, aunque está súper mal filmada, pero pues era la manera de evidenciar que había una relación, que no hay manipulación, que hay una relación de honestidad, o de lo que Howard Hawks decía, la mirada justa, que él decía era poner la cámara al nivel de los ojos de la persona. Entonces, la cámara estaba al nivel de los ojos. Yo siempre le dije eso al camarógrafo, que cuando lo filmáramos siempre pusiéramos la mirada, o sea, pusiéramos la cámara a la altura de los ojos. Así que yo le dije a él, bueno, ¿y las olímpicas? Y entonces, después de él negarse a presentarle, yo le dije, o sea, hablar sobre eso, yo insistí, y entonces él dije, ¿tú quieres que yo te diga la verdad? La verdad es que las vendí. No tenía con qué vivir y las vendí. Y dice, las vendí no yo, no las vendí no yo, las vendí un montón de gente. Y, o sea, que yo siempre fui sincero y honesto con él, de decirle de que yo iba a filmar la realidad. Y que yo iba a presentar eso porque esa es su realidad. Eso fue lo que él vivió, él sufrió, él se ganó eso. Y eso se le reconoce en el documental. Pero también yo quería mostrar
cuáles eran las circunstancias sociales que habían llevado a él a caer en esa situación. Así que las circunstancias, ahí se explora un poco la cuestión de raza, ¿verdad? Lo que es el rezago racial, el hecho de ser negro todavía en una sociedad como la cubana que ha trabajado el racismo en su sociedad, pero no lo ha trabajado suficiente como para eliminar algo que ha sido un peso sobre las comunidades afrocubanas. Por más que han tratado y han intentado y han hecho reformas y cambios, pero todavía no han podido hacerlo. Así que imagínate una sociedad como la norteamericana que nunca lo ha abordado, y la nuestra. En el caso de... Perdona, ahora, es que ahora que traes eso, es que me recuerdo una cita de la película, del documental de Lara, en un momento que tú estás conversando con su mamá, que es uno de los personajes principales en el documental, en cuanto a mi concierne, ¿verdad? En donde ella dice, en la pescadería del blanco, el que paga las redes es el negro. Eso se me quedó. Ahora que tú mencionas eso, pues me pareció apropiado mencionarlo, ¿no? Para enfatizar precisamente eso que tú estás señalando. Sí, a través de la mamá es que se explora la cuestión de raza. A través de la mamá, pero también se trabaja la cuestión de justamente cómo el sistema político de Cuba utilizó a Lara para, ¿verdad? Lo utilizó como token político en un momento dado, y una vez ya no les sirvió, pues lo despacharon, lo descartaron. Un poquito también aborda eso, ¿verdad? Cómo los sujetos son usados por sistemas políticos para adelantar o plantear una postura política ante el mundo, y una vez los usan, pues los descartan. No sé. Así que eso también se explora en esa película. ¿Y eso no te trajo un problema con las autoridades del gobierno, de alguna forma, o de la escuela? Sí, me trajo problemas, pero sí me trajo problemas, pero lo que pasa es que yo, ¿verdad? Si uno es yo me considero libertario. No diría comunista, ¿verdad? Pero sí libertario. O sea, no anticomunista no soy ni nunca seré. Libertario, entonces, eso es algo que dentro del marxismo dice, que la crítica siempre es importante tenerla, sostenerla y mantenerla para el desarrollo y la evolución de las libertades. Así que cualquier sociedad que quiera adelantar en su desarrollo social tiene que incluir la crítica. El problema que tiene Cuba, que no lo digo yo, lo dicen los mismos y las mismas cubanas revolucionarias, es que se ha quedado todavía con una mentalidad de la Guerra Fría, de la guerra, donde el Estado, ante el acoso que ha tenido, todavía tiene un bloqueo. Eso lo ha puesto en una posición defensiva, donde todo aquello que no sea del Estado o no provenga del Estado es una amenaza, cuando no necesariamente, ¿sabe? Hay personas que son bien revolucionarias, que no piensan igual que muchos funcionarios en el gobierno. Así que desde ahí es que yo asumí una postura crítica hacia la revolución cubana, con todo el amor y el aprecio que le tengo a esa revolución y a lo que ha hecho. Así que desde ahí fue que yo asumí mi libertad de pensamiento, que no es la mía, es la de otras personas también, que amamos y queremos la revolución, y justamente porque la amamos y la queremos que mejore, que no se quede estancada. Por ejemplo, en cuestiones de raza, en lo que es el racismo, eso es un rezago para cualquier sociedad revolucionaria. Así que desde ahí yo decidí hacer la crítica, y en los inicios pues uno siempre va por las vías
oficiales, ¿verdad? Las vías oficiales fue reunirme con las autoridades del Partido Comunista dentro de lo que allá es el Departamento de Recreación y Deportes acá, que allá le dicen INDER. Pues me reuní con las autoridades del Partido Comunista en el INDER, incluyendo el presidente del INDER, y les hablé de la película que yo iba a hacer y les pedía permiso para filmar en ciertos lugares, como por ejemplo gimnasio sí, sobre todo gimnasio, o entrevistar a algunas personas ligadas al mundo de la halterofilia. Y pues ellos me negaron el permiso, me dijeron que no, que yo, como el presidente me dijo estas palabras, como que habiendo tantas historias bonitas, ¿por qué yo me enfatizaba en hacer la historia de un preso? Y yo le dije, ese preso ha sido el único campeón olímpico, medallista olímpico en 2 ocasiones en el mundo, en la halterofilia. O sea, no estamos hablando de cualquier preso, estamos hablando de una persona que le dio gloria a Cuba. Así la que halterofilia es el levantamiento, lo que llamamos levantamiento de pesas. Sí, levantamiento de pesas. Yo le dije, esa persona no es solamente un preso, estuvo preso, habrá sus razones y eso se abordará en el documental, pero es una persona que es importante al deporte en Cuba y en Latinoamérica. Así que cuando vieron que yo no iba a ceder en mis intenciones, pues me dijeron que no autorizaban a filmar en lugares públicos. Y yo les dije, o sea, que me están prohibiendo. Y me dijo, no te estamos prohibiendo, simplemente no te estamos autorizando. Puedes filmar dentro de las casas de las personas y eso, pero en los lugares públicos y en lugares que pertenezcan al Estado, no. Y yo les dije, bueno, pues ese es el trabajo de ustedes, ¿verdad? Pues yo voy a hacer mi trabajo. Yo no me meto con el trabajo de ustedes, pero que ustedes no se metan con el mío. Yo voy a filmar, yo voy a hacer la película como quiera. Así que yo la hice como quiera. Pero el primer día, cuando empezamos a filmar, ellos lo que hicieron fue que le asignaron una patrulla a Pablo Lara para que estuviera vigilándolo. Así que cuando iba a empezar el primer día de rodaje, que fuimos a la casa de Pablo Lara, él vivía en un complejo residencial como son los caseríos aquí, en un caserío que se llama Alamar. Pues cuando fuimos allá a filmar, él no aparecía por ningún lado. Y decía, coño, qué raro, que habíamos quedado que íbamos a grabar. Y no aparecía, así que nada, seguimos filmando por allí, por el barrio de él, entrevistamos personas, pero ya empezó a atardecer y no llegaba, así que yo le dije y la filmación, teníamos días de rodajes corridos, o sea, teníamos como semana y media corrida de rodaje, y íbamos a ir incluso a Santa Clara, que él no había ido en 8 años, lo íbamos a llevar allá a visitar viejos amigos, y íbamos a ir al gimnasio donde él comenzó. Así que yo decidí, mandé a la escuela de preso al productor y al camarógrafo, y decidí quedarme con el sonidista para esperar a Pablo Lara que llegara, pero ya yo me sospechaba algo y dije, bueno, algo pasó que él no quiere salir, lo habrán amenazado o algo. Yo no sabía lo de la patrulla todavía, pero me lo imaginé. Y después la conversación que tenga en caso de que lo necesite. Así que lo esperamos en la casa. Yo tenía acceso a la casa porque él me había dejado una llave. Y yo me quedé, antes de yo rodar, yo pasé mucho tiempo con él, o sea, compartí mucho. Yo me quedé en la casa de él, cocinamos juntos, hablamos un montón. Es algo que yo suelo hacer con los personajes. Yo me quedo, o sea, comparto mucho con los personajes antes de filmar, para ganarme su confianza y que ellos ganen también confianza conmigo, que me conozcan y de quién soy, de mis intenciones. Así que yo me quedé en la casa esperándolo con el sonidista, con Vincent, sonidista francés. Así que estuvimos ahí esperando, él llega, y cuando llega y me ve, se encabrona y me dice, ¿qué coño usted hace aquí?
por culpa tuya me van a meter otra vez en el tanque, ya yo estuve 8 años ahí metido en el tanque, sufriendo allá adentro, yo no voy a volver para allá adentro, la policía está detrás de mí, me pararon ayer y me dijeron que cuidado con lo que yo decía, que me estaban velando, así que hacer esto se acabó, yo no voy a hacer esta película. Y ahí empezamos una negociación, que la grabamos en sonido. No la usé en la película, pero la grabamos en sonido por si acaso lo usaba. Y la negociación, pues yo le validé las razones de él y les dije, si tú no quieres filmar, no hay problema conmigo, aquí termina la película, tu vida es más importante, tú tienes razón, yo me voy para el carajo, para Puerto Rico, tú te quedas aquí en Cuba, a ti es el que van a perseguir y van a hacerle la vida imposible, a mí no. Así que, ¿sabes? A mí no me importa la película, a mí me importa tu historia, tu vida, pero si hacer tu historia y tu vida implica un riesgo para ti, pues no la hacemos, no hay problema. Y entonces ahí él como que reflexionó y dijo, no, pero ese es tu trabajo de último año en tu escuela, ese es tu trabajo de graduación. Y yo, no, olvídate de eso, yo busco otra historia ahora mismo. Y dije, pero no tienes tiempo. Y yo, olvídate de mí, ¿sabes? Aquí lo más importante de esto es tu vida, o sea, es tu vida. Yo busco otra historia, no te preocupes por eso. Lo único que te voy a decir es esto, que en este mundo ahora mismo, la única persona que le importa la vida tuya soy yo. No hay nadie en el mundo que le importe tu vida, lo que tú has sufrido, lo que tú pasaste en el tanque, tu gloria como atleta. No hay nadie que le esté prestando atención a este momento. Yo te puedo garantizar que la única persona soy yo. Y yo estoy comprometido a contar esa historia y yo voy a todas. Yo le había contado a él la reunión que yo tuve en el INDER. Y bueno, tú sabes la conversación que yo tuve con las autoridades del Partido Comunista y lo que yo les dije. Y yo, si tú decides hacer la historia, yo voy a todas contigo. Yo me zumbo y le metemos mano a lo que haya que meterle mano. Y si la policía me para, pues yo brego con la policía cubana. Si me arrestan, pues que me arresten. Pero yo voy a hacer la historia. Y entonces a partir de ese momento él dijo, vamos a hacerla, porque es que en verdad yo sufrí un montón y yo necesito contar eso. Y a partir de ahí, disfrutar, porque él no quería contar lo de las medallas, sobre todo eso, él no lo quería contar. Lo que estuvo preso, sí él lo contó, no contamos en detalles para no comprometerlo a él, para no comprometerlo, ¿verdad? De las torturas que recibió en la cárcel. Pero sí él habló de la experiencia en la cárcel, de que estuvo preso y por lo que estuvo preso, todo eso él lo contó. Bueno, con ese ejemplo tan gráfico de lo que es negociar para producir una película, yo creo que dado que el tiempo corre, vamos a ir moviéndonos en tu trayectoria, que es larga y que no pretendemos cubrirla toda en esta conversación, pero vamos a movernos un poco al brinco que entonces tú das a Puerto Rico. Una vez que te gradúas de la escuela, sabemos que hay otras cosas más, otros procesos ¿verdad? que pasaste, por los cuales pasaste allá en la escuela de cine, pero vamos a ver cómo ese impacto de la experiencia tuya aprendiendo cine en Cuba, cómo tú cargas con esas maletas y regresas a Puerto Rico. ¿Y a qué Puerto Rico tú regresas? ¿Y cómo tú confrontas eso? ¿Cómo tú defines entonces qué es lo que vas a hacer en Puerto Rico, en donde, contrario al escenario de la escuela de cine, pues te vas a encontrar con una escuela de desafíos? ¿Cómo hacer cine con muy poco apoyo? ¿Cómo tú bregas con eso al principio y hasta dónde llegas tú con eso en esa primera fase cuando regresas a Puerto Rico? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, al principio fue un choque porque en Cuba pues no hay, espérate que está sonando Sí, el toque de queda.
El toque de Wanda, ni siquiera es de Habla- queda. El toque de Wanda. Hablando de la colonia y sus problemitas. Sígueme. Pues cuando llegué aquí fue un impacto porque allá Cuba tiene rezago tecnológico. Así que allá no había los teléfonos, lo que llaman smartphones. Eso no, el desarrollo de eso no se dio allá. Así que cuando yo regresé a Puerto Rico, de repente me encontré a todo el mundo así. Y eso fue un choque para mí, porque yo, o sea, yo me fui sin que la gente estuviera así. De repente llego aquí, porque yo estuve 3 años allá, yo no vine para acá. Yo me quedé los 3 años allá. La mayoría de los que estudiaban y las que estudiaban regresaban de vacaciones, pero yo me quedé allá. Primero por razones económicas, no tenía dinero, y segundo porque yo decía, en Puerto Rico yo voy a estar el resto de mi vida, en Cuba no, pero yo voy a aprovechar vivir en Cuba lo más que pueda. Así que me quedé allá. Así que ese fue el primer choque, ¿verdad? El cambio de sociedad. El otro choque fue el ver la profundización de la crisis de la colonia, porque fueron los años de Fortuño, que yo no los vivió la gente que yo estaba, como estaba allá, yo no los viví, pero los vivió los que se quedaron acá. Y me cuentan que fueron unos años terribles. Y por ejemplo, en la calle, yo vivía en la misma urbanización donde tú vives, allí en Hipódromo, en Santurce. De repente ver toda esa cantidad de edificios abandonados en la Fernández Junco. Cuando yo me fui no estaban abandonados. Y de repente cuando regresé me encontré con todos esos edificios abandonados, grafiteados, que empezó a hacer el canvas de los grafitis, de los grafiteros y las grafiteras, tratando de darle belleza a algo, a una ruina. Pues eso fue un choque así como de cantazo, que no entendía lo que estaba pasando, aunque ya se hablaba de una crisis que estábamos viviendo desde el 2005, yo me fui en el 2007. Así que ese primer choque, traté de buscar trabajo acá, no conseguí, y por un contacto que había hecho en Cuba con Julio Ramos, me planteó hacer una película en Detroit, así que yo aproveché la oportunidad para irme a Detroit a hacer esa película y trabajar, generar algo de ingreso. No era mucho, pero por lo menos generaba algo de ingreso y me mantenía activo. Así que los primeros años, los primeros meses que estuve aquí al regreso fue como de entender dónde estaba y en qué había cambiado en Puerto Rico, qué fueron esos años de Fortuño, que había implicado, entender eso. Regresé acá, me fui a Detroit, después regresé acá otra vez y volví a Cuba a terminar una película que había hecho en Dominicana, con la que conté ahorita con Yan Yan, Ser un ser humano. Así que regresé a Cuba a terminar esa película. Después regresé a Puerto Rico, estuve unos meses acá, entonces regresé otra vez a Detroit a filmar en el verano. Cuando había ido a Detroit fue en el invierno a investigar. Sí, regresé a Detroit en el verano. Detroit me sirvió me ayudó mucho a entender la crisis del capitalismo y a entender mucho lo que estaba pasando en Puerto Rico. Porque al encontrarme con lo que fue la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, prácticamente en ruinas, y entender entonces qué había pasado, qué estaba pasando con esas ruinas y lo que estaba pasando con la automatización y todo lo que había provocado eso, pues me dio mucha perspectiva para entender lo que estaba pasando en Puerto Rico y hacia dónde íbamos, porque cuando yo me acuerdo un día estando en Detroit, en el edificio donde Ford creó el modelo, el llamado modelo, el modelo T, que fue la construcción de carros en masa, donde se puso en práctica la línea de ensamblaje, ese modo de producción.
ese edificio donde se comenzó eso que fue revolucionario para la producción capitalista, ese edificio estaba en ruina. O sea que el capitalismo ni siquiera su propia memoria le tiene aprecio, es un desecho. Cuando yo estuve ahí, yo me acuerdo que yo dije, wow, nosotros vamos hacia esto. En Puerto Rico nosotros vamos hacia esto. Allí, aquello se está cayendo en canto. Allá todo lo que son los símbolos de Lela van a terminar así como esto. Que no, ya el capitalismo y capitalismo colonial es un sistema tan voraz que se va a comer todo. Se va a comer hasta su propia memoria. Y así que yo me imaginé el aeropuerto Muñoz Marín, me lo imaginé así como lo que estaba viendo allí. Así que después de esa experiencia de Detroit, regresé acá y traté de empezar a hacer cosas, ¿verdad? Independientes en el mundo de la producción audiovisual. Trabajé en cosas pequeñitas, sobre todo para organizaciones ONG, y buscando también alternativas. Traté de hacer conexiones con Telesur para que estableciera aquí una corresponsalía y producirla acá. Todo eso fueron intentos que me frustraban porque me daba cuenta que solo no podía hacerlo, que necesitábamos organizarnos como colectivo, porque solo era muy cuesta arriba, sobre todo teniendo un Estado que no apoya el cine nacional, porque no cree en el cine nacional, porque no cree en lo nacional, sino que nos ve como un destino fílmico para el capital de afuera y no fomenta el capital nacional. Así que es muy cuesta arriba para una persona sola, zumbarse sola a hacer una empresa cinematográfica. Así que yo vivía de frustración en frustración, para serte sincero, hasta que Ana María hizo la convocatoria para formar la Asociación de Documentalistas y rápidamente lo vi como una oportunidad de... Perdona, te refieres a Ana María García. Ana María García, la cineasta y maestra de muchos de nosotros y nosotras. Pues Ana María hizo esa convocatoria, así que fui a esa convocatoria de la asociación, de formar una asociación de documentalistas, y a partir de ahí fue que creamos una red, que empezamos entonces a apoyarnos mutuamente y a trabajar en los proyectos de otros. Yo empecé a trabajar en proyectos de otros, a aportar mis conocimientos y lo que había aprendido y lo que he ido aprendiendo, a aportarlo en los proyectos de otros. Pero fue a través de la organización colectiva, porque de manera individual no iba a poder hacerlo. Sobre todo para alguien como yo, que vengo de clase trabajadora, porque el cine, como sabemos, la mayoría de las personas que trabajan y se dedican a cine vienen de familias acomodadas o de pequeña burguesía, pero ese no es mi caso. Yo no vengo de una pequeña burguesía, yo vengo de una familia trabajadora que estudia en Cuba, me dio la oportunidad de estudiar cine, que si no hubiese sido por eso, yo nunca hubiese podido estudiar cine, porque el cine no está reservado para personas como yo. Así que solo iba a ser bien difícil. Si yo me zumbaba, si me metía en esa lógica o en ese pensamiento de montar mi empresa, mi casa productora y yo no sé qué, no iba a ser bien cuesta arriba. Iba a ser bien cuesta arriba, por no decir imposible. Así que cuando surgió esa oportunidad de la Asociación de Documentalistas, me zumbé de lleno a tratar de mejorar las condiciones para la producción nacional. Bueno, sin duda alguna, aquí hay muchos detalles que tú has tenido que, ¿verdad?, omitir por cuestión de tiempo, de espacio, pero no debemos perder la oportunidad de por lo menos mencionar el que dentro de todo ese cuadro de dificultades que tú más o menos esbozaste, has podido, y gracias en parte a que hemos en los últimos años, ¿verdad?, hemos podido colectivizar nuestros esfuerzos, y eso pues nos ha dado unas posibilidades que quizás, como tú bien señalaste, como individuo, pues no hubieras podido lograr. Pues dentro de ese contexto que
que lograste identificarte con un colectivo, ser parte de ese colectivo y ser uno de los organizadores de ese colectivo, pues han salido de ahí trabajos específicos tuyos con respecto a nuestra realidad nacional colonial, que tienen, pues, ¿verdad?, varias dimensiones. No podemos abarcarlos todos. Vamos a poner unos enlaces, algunos de ellos, para que las personas que nos ven y nos escuchan pues puedan tener la oportunidad de conocer esos trabajos. Pero los trabajos que tú realizaste con la Federación de Maestros, que fueron unos primeros cortos documentales que nosotros realizamos juntos, y luego, más particularmente, pues los trabajos, como, y se me ocurre específicamente mencionar el caso de La Mirada Compartida, por un lado, que fue un proyecto importante de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, pero también está tu trabajo, que es un trabajo que tiene ya que ver con tu amor a la tierra, tu amor a la patria, tu sentido de que dentro de la desesperanza el cine es una manera de nosotros construir una esperanza, un mundo de posibilidades distintas a la que confrontamos, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras un poco sobre esos trabajos y lo que significan para ti en estos momentos, ese tipo de trabajo, esa orientación que tú has desarrollado una vez que tú regresas a Puerto Rico. Bueno, la mirada compartida, para empezar con eso era algo que es una idea que estaba en el aire, ¿verdad? Entre nuestra membresía. Recuerdo que Yaima una vez la había mencionado, Arlene la había mencionado, yo la había pensado, se la escuché una vez decir también a, creo que Leandro. O sea, que era como una idea peregrina que estaba circulando en el ambiente. Y en ese momento en particular estábamos en una coyuntura de que el gobierno nos estaba dando duro, en el sentido de que habíamos logrado unos avances, una vez nos organizamos como asociación, habíamos logrado unos avances que logramos que el gobierno reconociera el documental como un quehacer dentro del cine, así que se destinaran fondos específicamente para eso. Además que también habíamos logrado que se produjeran más ficciones, no solamente una al año, que era lo que se estaba produciendo, sino que se produjeran por lo menos 2 más, 3. Así que pero ese avance duró solamente 2 años. A partir de eso vino la Junta de Control Fiscal, empezó a meterle presión al Estado y el gobierno empezó a cortar y hasta eliminar la ley de cine por la que se peleó por muchos años. Así que nos quedamos sin financiamiento, nos quedamos sin apoyo para el cine nacional. Así que en ese momento yo era presidente de la asociación y junto a Arlene, que era la presidenta, pues decidimos instrumentalizar algo que Eyeri Cruz, que fue nuestro primer presidente, había recomendado que era algo que se debía hacer. Él lo hizo en su última presidencia, lo hizo. Yo cuando fui vicepresidente de Eyeri, que Eyeri Cruz fue nuestro primer presidente, del cual aprendí un montón de cómo manejar gente, situaciones, diferencias. Pues Eyeri había recomendado en su salida como presidente que debíamos hacer retiro para compartir, pero también no solamente para compartir, sino para pensarnos y imaginarnos el futuro que queremos y cómo lo queremos. Así que retomando esa idea de Eyeri, instrumentalizamos desde la directiva un retiro, y uno de los propósitos de ese retiro era aterrizar esa idea peregrina que existía en el aire. Así que de ahí, de ese retiro es que nace, ¿verdad? Que nació como del grupo. En ese retiro que hicimos en Casa Pueblo, fue que nació la idea de la mirada compartida como con doble propósito, un esfuerzo colectivo de la asociación
para comentar la urgencia de lo que estaba pasando en nuestro país, por un lado, y por otro lado, que nuestros cineastas estuviesen en la calle filmando y no estuviesen en las casas llenando propuestas y buscando, quejándose porque no tienen los recursos para hacer cine, sino que estuvieran ejercitándose todo el tiempo, porque esto es como yo lo veo como el mecánico. O sea, el mecánico de un carro tiene que estar mecaneando todo el tiempo para perfeccionarse en lo que hace. Así que el cineasta también tiene que estar todo el tiempo haciendo cine para perfeccionar su quehacer. No puede ser que haga una película cada 7 años, cada 10 años, no puede ser. Así que la mirada compartida era una forma de mantenernos ejercitando todo el tiempo y atender comentar la urgencia, lo que está pasando en nuestro pueblo. Así que esa es un poco la orientación de la mirada compartida. Yo quise como sentar las bases o el ejemplo de eso con un trabajo para la mirada compartida que fue Se busca antecedentes. Porque en ese momento mucha gente se entusiasmó con la idea, como siempre pasan con las ideas, pero después darle seguimiento a las ideas, pues todo el mundo está en lo suyo y concretizar la idea es más complicado. Así que yo estaba todo el tiempo, yo me lancé a hacer eso y hice un post que lo compartí con los compañeros y compañeras de la asociación diciendo, mira, ya yo empecé a filmar esto para motivar a todo el mundo a que se lanzara a filmar. Y así 2 o 3 se motivaron. Y luego, pues como coordinador de la edición, pues yo fui donde cada uno a ver dónde estaban en sus proyectos, qué les faltaba, dónde estaban trancados. Y entonces ahí pues les ayudé asesorando en el montaje. En algunos que tenían bloqueos de cómo no sabían cómo montar o qué contar, pues con la experiencia que tengo y con el conocimiento que experimenté en Cuba, pues ponerlo al servicio de ese trabajo colectivo. Y así fue que salió la mirada compartida, que ahora entonces estamos organizando la segunda edición, ya con un poquito más ambiciosa, en el sentido de que no solamente es cumplir esos 2 propósitos que te mencioné, sino cumplir un tercero, que es crear una fuente de ingresos para nuestros cineastas. Ese es ya otro paso adicional que estamos dando para esta segunda edición, es que nuestros cineastas, quienes estén trabajando las historias, tengan ingresos para poder dedicarse única y enteramente a la mirada compartida, porque ese fue el talón de Aquiles de la primera edición, que todo el mundo lo hizo con sus propios recursos, a su tiempo, cuando tenían tiempo, así que no podían concentrar todas sus mejores energías en los trabajos. Tenían que dedicarle las sobras de sus energías. Así que ahora con esta segunda edición queremos corregir eso y que nuestros cineastas y nuestras cineastas puedan dedicarse enteramente a hacer eso. El otro trabajo, el de Cantamos Décima, que te refieres, ese amor por la tierra, ese es un proyecto bolivariano. Es un proyecto que a mí me surgió la idea de hacerlo estando en Cuba, cuando descubrí que el canto en décima es una tradición compartida. Yo pensaba que era solamente una tradición puertorriqueña. Antes de ir a Cuba yo no había viajado mucho, así que conocía muy poco del mundo, y Cuba tiene una proyección internacional. Así que con Cuba yo vine a conocer de muchas partes del mundo que yo no conocía. De Cuba yo conocí de países de Asia, países de África. O sea, yo conocí senegaleses, conocí marroquíes, conocí gente de Tanzania que nunca hubiese conocido si no hubiese ido a Cuba. Así que Cuba me hizo entender la posición de Puerto Rico en el mundo. Y a partir de esa posición en el mundo, cuando descubrí que el canto en décima es una tradición compartida,
pues eso me motivó entonces a hacer un proyecto, como es un proyecto que tiene que ver con la poesía, porque la décima es poesía, es una forma poética que surgió en las Cortes de España en el siglo XVI, en el siglo de oro, que una vez llega a América se convierte en el pueblo, los pueblos campesinos la adoptan como un modo favorito de expresarse sus sentimientos, sus emociones, sus tristezas, su alegría. Así que es un proyecto que donde, como es poético, pues yo quería que también tuviese poesía. Así que la mirada o el acercamiento hacia lo que iba a filmar de ese proyecto bolivariano, porque es un recorrido por Iberoamérica a través del canto en décima. Yo lo que hice fue que eché mano de mi formación poética estética, que viene estética y no sé cómo decirle, patriótica, por decirlo de algún modo, viene de Corregel principalmente. Yo, yo, yo soy muy estudioso y admirador y amo la obra de Corregel. Y una de las cosas que Corregel quería hacer con su obra poética, él decía crear una imagen de Puerto Rico, una imagen telúrica, ¿verdad? Como Neruda lo hizo en Chile, como Lezama Lima lo hizo en Cuba. Pues él quería hacer una imagen de Puerto Rico. Así que usando, ¿verdad? O conectándome, más que usando, conectándome con esa intención estética de Corregel que él quería hacer con su poesía con respecto a Puerto Rico, pues yo lo quería hacer a través del documental con Puerto Rico. Con este proyecto en particular, y Cantamos Décima, con esa tradición de la décima cantada en nuestro país, que es una serie documental en la cual Puerto Rico iba a ser un capítulo, pero como era un proyecto bolivariano y hay una vuelta de la derecha, de los países, de los gobiernos derechistas en Latinoamérica, hay una vuelta del fascismo en el mundo entero, pero en particular Latinoamérica, que eso puso en jaque el proyecto bolivariano hasta casi prácticamente liquidarlo. Ya lo que queda es casi la memoria de lo que fue el proyecto bolivariano. Pues eso me dificultó el financiamiento. Así que lo estaba haciendo a pulmón y entonces en Puerto Rico en particular lo que hice fue cambiar de estrategia. Como no podía conseguir el financiamiento para filmar, digamos, el capítulo entero de Puerto Rico, Margarita Aponte, la productora, y yo decidimos entonces empezar a buscar propuestas para hacer cortometrajes. Y esos cortometrajes, luego unirlos todos en uno solo. Así que de ahí es que nació eso de Cantamos Décima, que todavía me queda un quinto cortometraje que puedo editar, que es algo que espero hacer este verano, para entonces luego juntarlos todos y ya que salga públicamente. Hablando de salir públicamente, eso nos trae ya que nos queda poco tiempo, a un tema que no quiero que dejemos fuera, que lo abordemos de alguna forma, y es, una vez que hacemos las películas, ¿cómo hacemos para que la gente las vea? Porque ese es el otro, ¿verdad? La primera parte de la ecuación es la relación con la gente cuando estamos realizando la película. La segunda parte de la ecuación aquí es la relación con la gente una vez que la película está hecha. Son dos tipos de relación con los públicos y con la gente que son cruciales para el desarrollo del cine, ¿verdad? En este caso, el proyecto, para usar de ejemplo, el proyecto de la décima, ¿cómo estás tú visualizando la distribución de ese proyecto y en qué medida ese modelo de distribución que tú estás explorando es pertinente a otros cineastas que se confrontan con un problema similar? Porque de la misma manera que en Puerto Rico se nos hace bien difícil producir, pues también se nos hace bien difícil distribuir, ¿no? ¿Cómo tú ves eso? Para serte sincero, yo estoy más enfocado en producirlo, en sacarlo. No estoy todavía pensando en la distribución, pero la distribución es el talón de Aquiles
Correcto. de los cines nacionales, porque la distribución está centralizada en las grandes cadenas de producción, sino que se han convertido en productoras de contenido. En Puerto Rico tenemos un problema, en Puerto Rico en particular tenemos un problema de exhibición, que las salas, casi el 100% de las salas pertenece a un solo exhibidor, donde la gobernadora Wanda dio su mensaje ahorita sobre el toque de queda de ella en el Caribbean Cinema. Así que eso la distribución, pues yo la veo como un problema político más que económico. Uh-huh. Así que las soluciones a ese problema tienen que ser políticas, no pueden ser económicas. Y solamente pueden ser políticas si como asociación, ¿verdad? Como grupo organizado, lo abordamos en la sociedad. Entonces se puede abordar de dos formas, o copando o metiéndole presión al Estado, o siendo parte del Estado, o creando redes de distribución independiente. Que yo creo que las tecnologías ayudan a eso, pero ya las propias tecnologías también ya están siendo copadas por las grandes cadenas del entretenimiento, porque todo esto tiene que ver con la sociedad espectacularizada, una sociedad del espectáculo donde cada vez va copando o apoderándose del tiempo de ocio de las personas para seguir vendiendo mercancía, vendiendo felicidad, vendiendo placer, vendiendo disfrute, vendiendo goce. Así que es un problema bien profundo, bien amplio, que es nada más para dedicarle una conversación entera a eso. Así que es un problema tan profundo que todavía yo no tengo respuesta. Incluso los cineastas de los 60 trataron de darle respuesta a eso, creando instituciones. Esa fue su manera de hacerlo, creando instituciones. Y como utilizando, ¿verdad? Inspirados en el proyecto bolivariano, que ha sido como el referente político de Latinoamérica desde el siglo XIX, pues apelando a ese proyecto, crear redes de distribución entre nuestros países. Cuando empezó el proyecto bolivariano impulsado por Venezuela y Chávez, pues crearon algunas de esas instituciones y esas redes, pero ya vimos lo frágil que son, que tan pronto llegan gobiernos de derecha o que se oponen a ese proyecto y que preservan lo que son los conglomerados de poder, de distribución de contenido, y a las grandes cadenas noticiosas, pues echan abajo todas esas conquistas. Por eso es que es un problema político, tiene que ser abordado de manera política. O sea, yo no le puedo dar solución a eso yo solo con mis películas. Muy cierto, y que la palabra clave aquí es que es un problema político, no es un problema técnico en sí, ni tampoco es un problema económico en sí. Y eso, como tú bien señalas, eso es tema para otra conversación que yo espero que podamos tenerla en un futuro no muy lejano, puesto que realmente estamos hablando de que si el cine encarna una relación social de nosotros cineastas con la otra gente que no son cineastas, pero que son parte del proceso del cine, porque si no hay público no hay cine. El cine hasta que no se ve, hasta que la película no se ve, no se termina. Entonces, es un proceso que es inevitable, que tenemos que de alguna manera confrontar, y que a mi modo de ver tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros, de la misma manera que tenemos que reinventar nuestra relación social con la gente cuando hacemos el tipo de cine que nosotros hacemos, también tenemos que reinventar nuestra relación social para que ese cine se pueda no solamente ver, sino que se pueda abordar de otra manera, y no solamente como entretenimiento, no solamente como parte del espectáculo, porque a fin de cuentas el tipo de cine que nosotros pretendemos promover es un tipo de cine que lo que promueve es la agencia humana,
el que nosotros dejemos de ser espectadores para ser actores de nuestro drama social, ¿no? Y en ese sentido, pues, aprecio mucho tu respuesta y tu candidez, reconociendo que no es un tema que ni tú ni yo podemos abordar individualmente, ni podemos proponer soluciones individuales. Es un problema que presupone soluciones colectivas, soluciones políticas, en ese sentido. Nos queda, bueno, llegamos hasta las 7, empezamos un chin más tarde por problemas técnicos, pero de todas maneras, pues me gustaría que le diéramos cierre a esta conversación por el momento, de tu parte, que le compartieras con el público que nos ha estado siguiendo un pensamiento final. Ya, rayo. Yo en eso soy más zen. Silencio. Pues no, el silencio es muy bueno. El silencio es muy bueno también. Es aceptable. El pensamiento, no, pero yo prefiero usar como pensamiento final lo que fue el lema inicial de la Asociación de Documentalistas. El lema elaborado por Patricio Guzmán, documentalista chileno, que dice que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografía. O sea que, y en nuestro caso, donde gran parte de nuestra historia hemos sido un pueblo que hemos sido vistos a través del lente de los colonizadores, es bien importante que nos veamos a través de nuestra propia mirada, que creamos, que nos comprometamos con crear una mirada propia, en lugar de vernos con esa mirada del colonizador, que no necesariamente es la mirada de otros hacia nosotros, sino que esa mirada del colonizador la tenemos tan interiorizada que también nos miramos nosotros y nosotras mismas con esa mirada a veces. Así que el cine documental es una oportunidad, ese esfuerzo que han hecho nuestros cineastas a través de los años por mirarnos, es un esfuerzo de mirarnos con nuestra propia mirada. Así que mi invitación es a eso, a que apoyemos ese cine que nos busca, que siempre ha buscado mirarnos, porque dentro de esa búsqueda de mirarnos, lo que motiva es el amor, es una ternura hacia nosotros y nosotras mismas. Muy bien, y para acompañarte en esa reflexión final, me gustaría también... Ese amor y esa ternura es algo que nos... ¿Cómo es? Que para acompañarte en esa reflexión final, me gustaría también citar a otra persona que ha influido mucho en muchos de nosotros, ¿verdad? El dramaturgo y pensador Bertolt Brecht, quien decía que era muy importante en el arte mirar lo familiar de manera no familiar. Y eso es algo que tú has hecho con tus películas y que otros cineastas continúan haciéndolo, y yo pienso que es parte de la misión que no podemos de ninguna manera abandonar para de verdad podernos reinventar como sociedad, como nación, como pueblo, como humanidad. Gracias, Quique. Vale, gracias a ustedes y a la gente que sintonizó y a la que vayan a ver este video luego más tarde. Muy bien, pues nos despedimos con esa y le agradecemos a todos los que han podido estar con nosotros durante estas par de horas. Nuestras disculpas por algunas dificultades técnicas, pero la ocasión valió la pena. Hasta luego. Vale.